Amazon cierra más tiendas. Esto que hacen a los empleados es horrible. Hubo un tiempo en que un empleo en General Electric significaba el empleo soñado en el sector de la tecnología para toda la vida. Hoy un empleo en Amazon, Alphabet o Meta, aunque no lo creas, en realidad significa que se vive en la precariedad laboral. En promedio y ajustado por inflación, la mayoría de los trabajadores estadounidenses gana menos que hace medio siglo. Eso cuando pueden mantener sus empleos y no ser despedidos en el momento en que la economía se ajusta, algo que pasa cada vez con más frecuencia. Esto está sucediendo en una era caracterizada por las ganancias fabulosas de los inversionistas y por las gratificaciones obscenas de los directores ejecutivos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Amazon, que cierra tiendas y explota a sus trabajadores, al mismo tiempo que hace todos los esfuerzos, legales o no, por evitar que se sindicalicen. Un reportaje del New York Times compara la situación con la de un barco pirata en la que el capitán cada vez se queda con una parte más grande del botín, mientras que la tripulación se vuelve más escuálida. ¿Te imaginas a Jeff Bezos con un parche y un loro en el hombro? ¿Los trabajadores de Amazon? Sí. Tal y como lo titulamos, Amazon y también otros gigantes están cerrando tiendas, y lo que hacen con sus trabajadores es extremadamente desagradable. En este material audiovisual, ¿por qué? Acompáñanos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Amazon anuncia 9,000 despidos más. Eso fue lo que dijo en marzo Andy Jassy, director ejecutivo de la gran corporación. Los despidos deben extenderse durante los siguientes meses y serán el segundo recorte de personal más grande en la historia de la firma, puesto que estos 9,000 despidos se suman a los 18,000 que anunció en enero de este año. Todo luego de que Amazon duplicara su fuerza laboral durante la crisis de salud de 2020, llevándola a más de 1.6 millones de personas. El que se hayan anunciado nuevos despidos 2 meses después de los previstos en enero se debe, según Jassy, a que en ese momento no todas las unidades de negocio habían terminado sus previsiones de crecimiento. Los últimos recortes golpearán áreas rentables como su unidad de computación en la nube Amazon Web Services, AWS, y su negocio de publicidad. Twitch, su plataforma de juegos, también despedirá gente, así como PXT, su unidad de recursos humanos y servicios relacionados. Antes del anuncio de marzo también había cerrado una subsidiaria de telas y confección abierta por casi 30 años y el servicio virtual Amazon Care. No obstante, el frenazo también abarca la construcción del segundo cuartel general de la empresa. El primero está en Seattle, por supuesto, al norte de Virginia y cerca de DC, aunque la primera fase del edificio sí abrirá en junio con 8,000 empleados, como se había previsto. Todo apunta a una reducción de las instalaciones físicas y el personal relacionado, mientras que la compañía se vuelve más una firma en la red de lo que ya es. Amazon cierra 8 tiendas más libres de cajeros. Un ejemplo de lo anterior es el cierre de 8 de las 29 tiendas de conveniencia del prometedor proyecto Amazon Go, que aunque reducían al mínimo la presencia de personal, son tiendas en el mundo físico que exigen mantenimiento e infraestructura material. Las primeras Amazon Go abrieron en 2016, ofreciendo un servicio de compra sin cajeros, en el que los clientes pasaban los productos por escáneres, que no requerían ninguna interacción con cajeros humanos. La compañía esperaba abrir cientos o miles de ellas para satisfacer la demanda de tiendas de conveniencia en zonas urbanas, densamente pobladas, pero las tiendas nunca alcanzaron el potencial esperado. Sin embargo, Amazon no ha renunciado del todo al modelo de las tiendas sin cajeros, al mismo tiempo que anunció el cierre de 8, declarando que lo hacía solo como una medida normal de ajuste, y no como el preludio del cierre de la división. Amazon no es el único que está atravesando dificultades. Desde hace meses, otro coloso también está realizando recortes de personal. Walmart despide a cientos de trabajadores de su sitio de e-commerce. Walmart, el mayor empleador privado en Estados Unidos, se prepara para los malos tiempos por llegar. Por ello, está recortando cientos de empleados de su nómina del sitio de e-commerce. Sus competidores en el sector están haciendo lo mismo, como Amazon, del cual comenzamos ofreciendo detalles, pero también Target, que planea recortar $3,000 millones en costos en los próximos 3 años, incluyendo despedir una porción de su fuerza laboral. En el caso de Walmart, la administración ofrece a algunos de los despedidos la posibilidad de ser reubicados en otras áreas de la compañía, y la sangría de e-commerce. Veamos. Meta va a despedir a 10,000 trabajadores más.
La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp planea un segundo recorte de 10.000 trabajadores luego de los más de 11.000 que despidió en noviembre del año pasado y que representaban casi un 13% de su fuerza laboral. Mark Zuckerberg se refirió a esta ola de despidos con frases elegantes como «año de la eficiencia». En marzo, la poda tocará al equipo de reclutamiento, y lo mismo está programado para el mes de abril, la reestructuración de la unidad de negocio y de la tecnología. Sumados a los despidos, Meta también planea no llenar 5.000 vacantes que tiene en este momento, así como de tener un estudio en marcha sobre el modelo híbrido de retorno a la oficina. Ahora bien, los recortes de Meta no solo tienen que ver con la economía en general, sino con los desafíos específicos que enfrenta, como la caída en la publicidad digital, las restricciones de Apple, que disminuyen la capacidad de Meta para recolectar datos de los usuarios de iPhone, y el ascenso de TikTok. Y eso que todavía no cristalizan los esfuerzos de los legisladores por pasar leyes que dificulten aún más su capacidad para recoger datos de sus usuarios. En lo que va de 2023, han habido 121.205 despidos en las empresas tech. De la ya nombrada Meta, la empresa líder en firma digital DocuSign, pasando por Twilio, las empresas tech han recortado 275.000 empleos en el último año, casi la mitad de ellos en lo que va del año 2023. Google Alphabet cortará 12.000 puestos y Microsoft unos 18.000, pero la lista es mucho más amplia y hace recordar, a escala, cómo reventó la burbuja de las .com. SoFi Technologies, 650 trabajos menos, o el 5% de su plantilla. NetApp recortó el 8% de su staff. Groupon, 500 puestos menos. PayPal, 2.000 trabajadores menos. Arrival se deshizo del 50% de sus trabajadores, unas 800 personas. Spotify, 600 trabajadores menos, o el 6% de sus empleados. ¿Por qué los CEOs de las grandes corporaciones en Estados Unidos despiden a miles aun cuando tienen grandes ganancias netas? Hay algo de cinismo en la forma en la que Silicon Valley se mercadea a sí mismo, como un lugar en el que no se siguen las reglas convencionales que marcaron otros emporios de negocios. Y es que eso no es cierto. Silicon Valley es tan codicioso como lo fueron los clústeres económicos en Detroit o Chicago en los siglos XIX y XX. Y para hacer dinero, hace rato que descubrió que despedir trabajadores hace que las acciones suban, y acciones al alza significa inversionistas contentos, dispuestos a abrir más sus carteras. Tomemos a Zoom Video Communications Inc., la dueña de la aplicación de videoconferencia que se convirtió en un gigante con la crisis de salud. Bien, en la ola de despidos de las tech, Zoom despidió a 1.300 trabajadores. El día que anunció tales recortes, su acción subió 10%. Algo idéntico sucedió con Twitter, cuya acción también subió 10% el día que anunció recientemente más despidos en su plantilla. La burla está en que, según un estudio de la revista Time, esas subidas de acciones solo recompensan a los inversionistas en el corto plazo, porque en el largo plazo afectan el crecimiento y desempeño de las empresas. Peor aún, los recortes son innecesarios en algunos casos, como en Meta y Microsoft, cuya rentabilidad no está afectada por las contrataciones que realizaron luego de lo peor de la crisis de salud. Entonces, los CEOs que actualmente recortan puestos de trabajo, en realidad solo están sirviendo a la codicia cortoplacista que les imponen los inversionistas. No obstante, no siempre fue así. Antes, los líderes de las empresas en Estados Unidos presumían sobre cómo cuidaban a sus empleados. Ya no es así. ¿Por qué? Aunque hoy les parezca increíble a los trabajadores que hacen esfuerzos por llegar a fin de mes, hubo un tiempo en el que los líderes empresariales estadounidenses se jactaban de cómo cuidaban a sus empleados. El legendario Henry Ford era uno de ellos, quien presumía de que ninguna fábrica en Estados Unidos les pagaba a sus empleados tanto como él. Sin embargo, en las últimas décadas, mientras la economía se expandía como nunca antes, los sueldos de los ejecutivos se fueron al cielo, mientras se estancaban los ingresos de los trabajadores. Si los sueldos hubieran crecido a la par que las ganancias, desde la década de los 70, en la actualidad, el 90% de los trabajadores más pobres estaría recibiendo, en promedio, una bonificación extra de $12.000 anuales. En cambio, sus ingresos han caído en esa cantidad, una que fue a parar a los bolsillos del 10% más rico. Sí, es como si el 90% más pobre de los Estados Unidos estuviese haciendo cheques anuales por $12.000 a los más ricos del país. ¿Cómo se configuró esta desigualdad? Primero desde la política, influenciada por el dinero del lobby empresarial, para cambiar las instituciones estadounidenses, destinadas a mantener una red de seguridad social. Luego, el cambio cualitativo de la economía, en la que el sector productivo real tiene mucho menos poder a medida que el sector financiero se afianzó como la parte más dinámica, para la que requería una menor regulación.
Este cambio también llevó la producción industrial a otros países, mientras que los sindicatos perdían poder, por lo que los trabajadores menos calificados en el país se enfrentan desde hace décadas a la cruel realidad de que los patronos pueden ofrecer menos por contratarlos. Esta última configuración retrocedió un poco al final de la crisis de salud, cuando la gran renuncia hizo que algunos sectores subieran los sueldos, pero la ola de despidos del último año lo revirtió. Por último está el culto al dinero. En la actualidad, un empresario que presuma sobre cómo cuida a sus trabajadores sería considerado un idiota, en tanto que uno que se jacte de cómo se hace más rico, esquimándolos, es visto como un innovador que debe ser imitado. Para nadie es un secreto el trato rudo de Elon Musk contra sus ejecutivos y el ambiente de estrés por las metas que estos profesan en las plantas de Tesla o SpaceX. En 1982, el salario promedio era de $24 la hora. Ahora es de 14 la hora, ajustado a la inflación. La mitad de los empleados de Google no son sus empleados oficiales. Mantener a un empleado trabajando en las instalaciones de una compañía, usando su imagen corporativa para vender o producir, y siguiendo instrucciones de su staff, pero sin considerarlo un empleado oficial, es un viejo truco de los empleadores para ahorrar costos laborales, a cambio de ofrecer precariedad. Esas prácticas, junto a otras como reducir el salario real, atraviesan transversalmente toda la economía estadounidense. Hace 4 décadas, por ejemplo, los mataderos o sitios de servidumbre de animales para el consumo humano pagaban $24 la hora, ajustados por inflación, o unos $50,000 al año. Hoy, un empacador de carne promedio trabaja más, pero gana menos de $14 la hora. Esos son unos $29,000 al año, también ajustados por inflación. En otros sectores en realidad no existe compensación, como en el caso de los asistentes de salud en el hogar, que con frecuencia son mujeres, miembros de minorías, que cuidan a toda una generación de baby boomers envejecidos y no reciben un centavo por cuidarlos, tan solo el derecho al alojamiento y comidas. Tal vez pensarías que tal precariedad no alcanza al sector de la tecnología, que es el que más ha crecido precisamente mientras se reducían los salarios. Pero ese crecimiento espectacular se debe a la precariedad laboral estructural sobre la que se asientan las tecnologías. Un solo ejemplo habla por todo. Más de la mitad de quienes trabajan para Google en realidad no trabajan para la subsidiaria de Alphabet. Se les considera contratistas o autónomos, por lo que no tienen la seguridad social ni los beneficios de un empleado. En 1953, General Electric presumía que pagaba muchos impuestos. Luego llegó Jack Welch y presumía cuánta gente despedía. Lo que hoy representan Tesla o Amazon hace unos 70 años o más era lo que representaba General Electric, la esencia de lo que era un conglomerado industrial estadounidense. Y en ese momento de apogeo, General Electric alardeaba de lo mucho que pagaba en impuestos, pero también de lo que pagaba a sus proveedores y a sus empleados. Además, estaba orgullosa de todos los dólares que invertía en investigación. En un reporte del año 1953, General Electric declaraba lo siguiente: los ingresos se reparten entre aquellos cuyos diferentes servicios hacen estos resultados posibles. Pero en 1981 llegó a la cúspide de esa compañía el ingeniero y empresario Jack Welch, y el foco cambió de fabricar bombillos a hacer dinero, que en realidad siempre había sido el objetivo de la compañía. Con Welch cambió quienes hacían dinero, ya no serían los trabajadores o el gobierno, sino los ejecutivos. Entre 1981 y 84, General Electric registró $6.500 millones en beneficios, pero no pagó un centavo en impuestos corporativos. Y en cuanto a los costos laborales, Welch alardeaba de que a cuántos trabajadores había despedido para lograr esos números. En 1950, el salario de los CEOs promedio era 20 veces más que el del empleado promedio. En 2018, es 278 veces más. Como te hemos venido diciendo, a medida que las empresas aumentaron sus ganancias en las últimas décadas, también cambió la distribución de los beneficios. Aunque en ninguna economía los trabajadores ganan más que los ejecutivos, antes la desigualdad de ingreso no era la obscena que es hoy. Por ejemplo, en 1950 la diferencia entre lo que ganaba un CEO y un trabajador era de 20 veces el salario de este último. Pero después del año 2018 esa diferencia aumentó progresivamente y en la actualidad es la exageración de 278 veces el salario de un trabajador promedio. Desaparecieron los sindicatos. Ahora hay millones de empleados que no tienen seguro médico, ni les pagan cuando faltan por enfermedad. Al mismo tiempo que la codicia corporativa compraba aliados en Washington, los sindicatos se erosionaban. En medio quedaron las masas trabajadoras sin fuerza para presionar mejores contratos en camino a hacerse más pobres. En un video anterior te contamos cómo en los 70, más de 2 millones de trabajadores participaron en huelgas y otras formas de presión contra sus empleadores, mientras que hoy el 94% de los empleados privados no está sindicalizado.
especialmente en el sector de la restauración y en el minorista, no pagan bajas médicas a todos sus trabajadores, en un país en el que no hay seguro médico universal. Tal desprotección social puso en peligro a muchos trabajadores y clientes durante la crisis sanitaria, y es una amenaza para el futuro de todos. Lo de las bajas médicas no pagadas puede ser un desarrollo reciente de la codicia empresarial, pero se asienta sobre una legislación que, por ejemplo, no obliga a pagar bajas por maternidad o cuidado de un familiar enfermo. Ninguna otra democracia desarrollada permite semejante desprotección. A 17 millones de trabajadores en Estados Unidos no les alcanza con su pago para salir de la pobreza. Es fácil deducir que una buena parte de los trabajadores del país está atrapada en la pobreza con sueldos que no le alcanza. Y el sistema está diseñado verdaderamente como una cárcel. Las contrataciones están llenas de cláusulas de no concurrencia que les impiden a los trabajadores tener más de un trabajo. Así no les alcanza con lo que ganan en uno, pero tampoco pueden buscar una oportunidad en otra parte. Solo en el sector de los salones de belleza, hasta el 30% de ellos someten a sus trabajadores a este tipo de cláusulas. En general, hasta 30 millones de trabajadores están presos por este tipo de cláusulas de exclusividad de trabajos mal pagados. Amazon cierra o cancela 99 instalaciones más. Tenemos que volver a la compañía que fundó Jeff Bezos, porque la reducción de costos impacta en el cierre o cancelación de 99 instalaciones adicionales a sus tiendas de Amazon Go. Esos cierres abarcan más de 3 millones de pies cuadrados de construcción en 30 estados. Esa cantidad es adicional a las 66 instalaciones que cerró en septiembre y que abarcan casi 2.3 millones de metros cuadrados de construcción. Además, están los terrenos sin edificar, de los que también se está deshaciendo, aunque el tipo de bien raíz más afectado son los centros de cumplimiento en los que se seleccionan, empaquetan y envían los pedidos, y las estaciones de entrega que preparan los pedidos para el delivery en la denominada última milla. Este indicador de recesión lanza la alarma más grande en 42 años. Como los diferentes sectores de la economía no operan en el vacío, hay que prestar atención a otras señales. Una de ellas es la inversión en el rendimiento de las notas del Tesoro, una señal de inminente recesión cuyos datos no se habían visto desde el año 1981. Veamos. A principios de marzo de este año se acentuó la diferencia entre el rendimiento de las notas a 2 y 10 años. El resultado se invirtió, con las últimas cayendo por debajo de las primeras desde julio del año pasado. Este comportamiento ha precedido las últimas 8 recesiones en el país, según descubrió el profesor de la Universidad de Duke, Campbell Harvey. De por sí, las diferencias en los rendimientos de título del Tesoro no son importantes. Lo especialmente relevante es lo que esos rendimientos dicen sobre las futuras subidas de tasas. Como lo explica Yahoo Finance, la mayoría de los inversionistas usa los rendimientos de títulos del Tesoro para predecir la tasa promedio en un lapso determinado. Con el rendimiento de las mismas notas del Tesoro a 2 años, que a principios de marzo estaba en 5%, lo podemos ver claramente. Ese porcentaje indica que los inversionistas creen que la tasa de fondos federales será de 5% en promedio durante los próximos 2 años. Tasas tan altas hacen que sea más probable una recesión, porque básicamente implica dinero caro y expectativas altas. Los cierres de Amazon afectan a los pequeños pueblos en Estados Unidos. Ya antes mencionábamos que la economía no funciona de forma desconectada. Lo que sucede en una firma, incluso pequeña, tiene efectos en todo el sistema. Y cuando hablamos de Amazon no nos referimos precisamente a una tiendita de abarrotes de la esquina. Los efectos son aún más determinantes. Por eso, una de las consecuencias de las reducciones de personal y la paralización de infraestructuras que hemos mostrado en este video se reflejan en muchos pueblos y ciudades pequeñas a lo largo de Estados Unidos, que contaban con ellas para paliar el desempleo y para atraer dinero a sus arcas públicas. The Washington Post da cuenta de cómo, mientras la compañía estaba en modo de supercrecimiento, esos pueblos y ciudades hacían fila para lograr atraer la atención de Amazon, con el propósito de que instalase, aunque fuese, una pequeña bodega o centro last mile en ellos. Es un tópico la especie de concurso de belleza que abrió la firma para que las ciudades le ofrecieran incentivos para abrir el segundo cuartel general de la compañía, ese que abriría en Arlington parcialmente. La ganadora fue Nueva York, pero después su gente se negó a albergar al gigante. Por supuesto, Nueva York se puede dar el lujo de rechazar a Amazon, pero los pueblos y ciudades más pequeños, no. Sin embargo, algunos de ellos tienen el poder como para no expedirle a la empresa un cheque en blanco. En algunas partes, las exenciones fiscales para atraer la instalación local de Amazon dependen de que ésta genere cierta cantidad de puestos de trabajo en un plazo dado. Pero otros lugares no tienen esa capacidad, y tampoco un plan B, en caso de que Amazon finalmente no fabrique las instalaciones que pacte. Incluso en el primer caso, cuando Amazon queda obligada a contratar cierta cantidad de gente local para recibir las exenciones fiscales, si decide no hacerlo, aún gana.
Como en el fallido caso de Nueva York. En ese idilio por atraer a la firma de Seattle, la ciudad le entregó millones de dólares en información financiera pública clave para futuras estrategias de negocio, sin que tuviera que pagar un solo centavo. En la nueva economía se asume que las empresas les pagan a sus trabajadores por el valor que agregan a las firmas, aunque la verdad es que esa es la premisa desde que el capitalismo existe. Como sea, lo que estamos viendo y lo que hemos contado en este video nos dice que la mayoría de los trabajadores estadounidenses ya no vale para sus patronos lo que en otros tiempos, y estos, en consecuencia, actúan vilmente. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan lo horrible que Amazon y el sector tech les hace a sus empleados. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.